Ta tara tara ta tara ta ta tara tara ta tara ta ta tara tara ta tara ta ta tara tara ta tara ta. Saluditos mis queridos merlinianos, esto es un poco de todo con Merlin Lemur, yo soy Merlin Lemur, así que bienvenidos a mi canal. En el día de hoy quiero presentarles una conferencia que se dio en el Centro Ceremonial Indígena de Tibes. Esta conferencia es sobre las culturas originarias de Puerto Rico y una mirada al pasado de Tibes, y fue ofrecida por el señor Luis Fernández Ramírez. Así que espero que lo disfruten, mi gente bella, cuídense mucho, chaito. Saludos, muy buenos días a todos. Vamos a comenzar ahora formalmente con la presentación sobre la historia de las culturas originarias de Puerto Rico y una mirada al pasado del Centro Ceremonial Indígena de Tibes como depositorio de nuestra cultura inmaterial y material de nuestros grupos originarios en la isla. Esto es parte, ¿verdad?, como un ciclo de conferencias, actividades que el Centro Ceremonial Indígena de Tibes está ofreciendo al público. El mes pasado tuvimos sobre el equinoccio de otoño, que fue muy interesante, cómo los batalles y la plaza, dicha plaza, están alineadas a las distintas salidas y puestas del sol durante el equinoccio de otoño. Pero ahora, ¿verdad?, vamos a estudiar sobre esas culturas originarias que formaron, crearon y desarrollaron lo que conocemos hoy como la zona arqueológica del Centro Ceremonial Indígena de Tibes. El nombre del municipio de Ponce, la directora del centro Isma Saya y la alcaldesa Marlí Cipre, pues le damos las gracias a todos por su comparecencia hoy. Vamos a comenzar con una breve reflexión de Ricardo Alegría, importante figura en el conocimiento de la cultura indígena en Puerto Rico, que dice que para querer a Puerto Rico, servirle con dedicación, tú tienes que conocerlo y tienes que estar orgulloso de tu historia. Recuerden que nuestra historia es identidad y nuestra historia conforma parte de lo que nosotros somos como cultura, como pueblo y como una nación también dentro de la región del Caribe y de las Américas. ¿Qué es arqueología y por qué es importante? Dentro de la ciencia de la antropología hay una rama que es la arqueología. Esta rama de la arqueología mayormente se dedica al estudio, conocimiento de las culturas prehistóricas que en algún momento abundaron o estuvieron o se asentaron en alguna región en específico, en alguna región o espacio de tiempo. Estudian mayormente los monumentos y los objetos de la antigüedad, especialmente a través de sus restos. Muchas de las culturas prehistóricas, en su gran mayoría, carecían de un sistema de escritura, carecían de un sistema de uniforme de escritura, de un abecedario, y cómo nosotros podemos recrear la historia de grupos, de civilizaciones o de grupos culturales que no tuvieron un sistema de escritura, pero lo podemos hacer a través de los artefactos, a través de las piezas que se encuentran, en el caso de nuestra cultura originaria o indígena, a través de los materiales de piedra como la lítica, que la lítica es una piedra alterada y confeccionada por el ser humano para un uso de tecnología, a través de los pedazos de vasija, de los bateques, en el caso nuestro, de las plazas, los petroglifos. Todos esos elementos que yo les estoy mencionando nos ayudan a recrear la historia. Siempre hay que recordar que cada pieza arqueológica es como una pieza de un rompecabezas. Y entre más piezas tenemos, mejor podemos armar la historia de una respectiva cultura que no tuvo un sistema de escritura para indicarnos a nosotros el estudio de su sociedad y de sus grupos antepasados. Estudia mayormente lo que es la cultura dejada por los grupos humanos, como les mencioné.
Cuando se establece el Estado Libre Asociado en el año 1952, comienza también una serie de instituciones gubernamentales para darle forma a lo que es el sistema político de Puerto Rico, el sistema económico, pero también nuestra cultura y nuestra historia. Ahí es cuando entonces nace el Instituto de Cultura Puertorriqueña, que yo les dije al principio que el centro ceremonial de indígenas de Tigre, igual que el de Caguana, el recién, ¿verdad?, que abrió el centro ceremonial de Mayagüez, donde está el famoso Batir del Delfín, son depositorios de nuestro acervo histórico, de nuestro acervo cultural, porque el verdadero custodio de todos los artefactos y espacios arqueológicos de Puerto Rico es el Instituto de Cultura Puertorriqueña. Se fundó en el año 1955 con la Ley 89 del 21 de junio, por iniciativa de Luis Muñoz Marín y Ernesto Ramos Antonini, las dos figuras importantes durante esa década de los 50. El objetivo: el estudio y observación, divulgación y enriquecimiento de la cultura puertorriqueña. Así que mientras se estaba formando este nuevo sistema gubernamental en Puerto Rico, conocido como el Estado Libre Asociado en el 52, también estaba en plan y en agenda cómo formalizar bajo leyes del nuevo gobierno nuestra pieza e historia arqueológica, nuestra historia cultural, musical, gastronómica, independientemente de las interpretaciones que las personas de aquel entonces le dieron. Pero es necesario tener un sistema organizado de lo que es nuestro acervo cultural para la preservación. Así que esto fue un buen inicio y un buen paso para comenzar a documentar nuestra historia formalmente. La Ley de Consejo para la Protección de Patrimonio Arqueológico Terrestre del 88, que es una enmienda que se hizo al anterior que la mencioné, es la que procede con los permisos en el gobierno de Puerto Rico para transferir tierra y espacio geográfico para fines de estudios culturales. Así que toda esa nomenclatura que conocemos es lo que hace posible los distintos depositorios históricos culturales que nosotros disfrutamos hoy en Puerto Rico. No solamente los centros indígenas, ¿verdad?, sino los distintos museos municipales, actividades culturales, tanto actividades musicales también, fiestas patronales. Todos esos elementos culturales están debajo de la sombrilla del Instituto de Cultura Puertorriqueña bajo sus distintas renglones. Arqueología está bajo la Ley del Patrimonio Arqueológico Terrestre de Puerto Rico, que viene siendo una rama o una línea dentro del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Ahora bien, pues comenzamos formalmente a estudiar y conocer sobre los distintos grupos indígenas originarios de Puerto Rico. Mayormente en Puerto Rico se conocen 4 culturas originarias, que son los arcaicos, que su nombre antropológico o arqueológico son los ortioroides, los indios saladoides, o que aquí se conocen como los ismeri, los pretaínos y los taínos. El Centro Ceremonial de Tibes se especializa en 2 de esas 4 culturas que le acabo de mencionar, en la cultura saladoide o ismeri y en la cultura de los indios pretaínos. Ahí es que se desarrolla lo que es nuestro espacio indígena o nuestro centro ceremonial. Hace 5.000 años, ¿verdad?, los arcaicos tienen un rango de 6.000 a 5.000 años atrás, hasta el año 2000 a.C. Hace 6.000 años atrás comenzó a poblarse en el Caribe por grupos migratorios procedentes de su mayoría de América del Sur. Es bien importante también señalar que hasta el momento, porque recuerden que aunque la antropología y la arqueología son una ciencia, pero no son unas ciencias exactas, al ser ciencias humanas, están en un continuo cambio y evolución. Por eso es bien importante que cuando uno habla en arqueología hay términos correctos o términos clave, que es posiblemente,
de acuerdo a tal información. Dentro de lo que conocemos, pues se sabe esto, porque no es como la matemática, que es una ciencia exacta, ¿verdad? 2 más 2 es 4, por los siglos de los siglos. Pero en arqueología es una rama de estudio que siempre está en evolución, porque eso demuestra la complejidad del ser humano. El ser humano, en su estado natural, nunca deja de desarrollarse. Lo desarrollamos desde que nos morimos, desde que nacimos hasta que fallecemos. Pues así, si esa complejidad humana existe en los seres humanos vivos, hoy en día también en los grupos arqueológicos de la antigüedad. Las ciencias humanas son una ciencia que, aunque es científica, no tiene una rigurosidad de exactitud. Es un cambio a través del tiempo y a través de los descubrimientos que tenemos y hacemos. El primer, o hasta el momento, el yacimiento más antiguo que se ha encontrado de seres humanos en el Caribe es el de Baguari en la isla de Trinidad, que data de 7.500 a 7.000 años atrás. El Caribe es una región relativamente nueva. Recuerden que cuando los humanos comenzaron a desarrollarse y a distribuirse por los distintos continentes del mundo, mayormente o primero lo que colonizaron fueron las tierras continentales, porque no conocían las técnicas de navegación para poder navegar de mar a mar, de océano a océano. Así que las primeras tierras en conquistarse por los humanos fueron las tierras continentales. Las islas vienen siendo de los últimos espacios en el globo terráqueo donde el ser humano pudo asentarse. Así que eso hace del Caribe uno de los lugares más nuevos para nosotros los humanos, ¿verdad? Para nosotros como especie humana, uno de los últimos lugares colonizados por el ser humano y dominado también. Así que para ese 7.000 años se encuentra ese primer yacimiento el hombre de Baguari, en la isla de Trinidad. Y de ahí en adelante se va a comenzar a poblar el Caribe de 2 grupos principales: la cultura o el grupo casimiroide y el orquioroide. El grupo casimiroide van desde la península de Yucatán, o lo que se conoce como Mesoamérica, esa región del sur de México hasta Guatemala, Costa Rica, El Salvador, esta región de Mesoamérica hacia la isla de Cuba y la Española, lo que compone la República Dominicana y Haití. Mientras tanto, en la región este del Caribe va a comenzar a moverse y a navegar la cultura orquioroide, que es la cultura indígena que nos aplica a nosotros, porque fueron los que llegaron a Puerto Rico hace 4.500 años atrás, alrededor de unos 2.000 años antes de Cristo. Comienza la cultura orquioroide. Es bien importante porque ellos fueron los primeros seres humanos que se tenga evidencia que se asentaron en Puerto Rico de manera permanente, o que hicieron de Puerto Rico su hogar. Se establecieron, se asentaron alrededor de la costa de la isla. Eso no quiere decir que antes no venían seres humanos a Puerto Rico, o lo que conocemos hoy como la isla de Puerto Rico, o que habían otros asentamientos, o que no habían contactos más tempranos. Posiblemente habían contactos más tempranos de otros seres humanos, ¿verdad? O de otros grupos originarios que no conocemos hoy. Pero por lo menos el orquioroide son los que se asentaron y convirtieron a Puerto Rico su hogar de manera permanente. Los otros grupos posiblemente venían aquí, recolectaban madera, fruto, agua y luego los seguían de pasadía para su destino. Posiblemente Puerto Rico antes, como muchas de las Antillas menores, sirvió como un sistema de escala para destinos finales. Pero como les mencioné, son los grupos orquioroides los que van a sentarse en la isla, y ahí comienza la historia humana de nuestro Puerto Rico. Claro, porque la historia natural son millones de años antes, pero la historia humana comienza en esa época. Los artefactos más comunes de este grupo es la piedra y la concha. La piedra estilo mariposoide, que es una piedra que tiene una forma de mariposa, ¿verdad? Por eso le llaman mariposoide. No trabajaba, por lo menos los arcaicos, los orquioroides tempranos, no trabajaban la piedra de manera que los orquioroides tardíos y los inmenis la van a trabajar.
Se cree que la primera fase de los grupos arcaicos que llegaron a Puerto Rico eran nómadas y luego, a medida que evolucionaban, la segunda ola de indios arcaicos ya conocían lo que es la protoagricultura o muy posiblemente también la agricultura. Siempre hago la demarcación entre cultivación y agricultura. Cultivación viene siendo la primera fase o la primera etapa para la agricultura. Cultivación es simplemente cultivar, cuidar una planta que te rinde fruto. Tú la cultivas, la cuidas, la preservas y ahí entonces pues tienes esa planta que te da fruto y alimento. Pero ya la agricultura conlleva un conocimiento más apropiado y más sistematológico de cómo tratar la tierra, sobre todo, cómo reproducir de manera sistemática esos frutos, o mejor dicho, esas plantas para frutos. A medida que la población crece, se va a necesitar más alimentos, ¿verdad? No es lo mismo 3 o 4 alimentarse que ya grupos de 15, 20, 30. Y a medida que la población aumenta, se necesita ya no cultivar, se necesita reproducir esas plantas. Y eso es al punto que proveen alimentos. Y ahí es que entonces comienza el imaginario de la agricultura en el mundo y también, claro, en nuestra isla de Puerto Rico. Así que va bien de la mano lo que es el desarrollo del ser humano con el aumento poblacional en todas las culturas humanas o todas las culturas con los sabios. Y nuestra isla no va a ser la excepción. Ellos dependían mayormente de la caza, pesca, recolección de frutos. Mayormente en muchos libros, ¿verdad?, de civilización occidental, de historia general, se utiliza mucho el término de cazadores-recolectores. Pero eso es mayormente para los grupos tribales que vivían en tierras continentales, donde había grandes animales, grandes fieras, bestias para cazar. Pero en la isla no hay grandes animales terrestres para cazar. Aquí no tenemos osos, venados, bisontes, leones. Así que ese término se modifica en cuanto a los grupos que habitaron la isla para conocerlos como pescadores y recolectores. Porque los grandes animales se van a encontrar en el mar. Manatíes, delfines, tortugas marinas, los tiburones, ballenas. Así que ese cambio, ¿verdad? Lo que se dice en ese intercambio de terminología es importante cuando queremos hablar de las culturas que se encuentran en islas, como se encuentra aquí. Yacimientos y excavaciones más concurrentes y conocidas de los arcaicos, tenemos Cayo Confresí en Salinas, Cayo Bondi y Puerto Ferro en Vieques. Recuerden que Vieques y Culebra, ellos vienen siendo, para nuestro conocimiento de geografía, viene siendo esa antesala de Puerto Rico. Vieques y Culebra forman parte de ese arco de las Antillas Menores, que por ahí entonces lo continuó, ¿verdad? La isla de San Martín, las islas vírgenes estadounidenses, las islas vírgenes británicas. Y a medida que los grupos iban navegando por las distintas islas, la antesala, las dos islas antesalas de nuestro pueblo Puerto Rico, que viene siendo Vieques y Culebra. Es importante que los grupos arcaicos, como les mencioné, ellos se originan de la región que nosotros conocemos como la Guyana y Venezuela. Comenzaron a navegar por las Antillas Menores, al igual que por el mismo centro del Mar Caribe, hasta llegar a Puerto Rico. Mayormente las navegaciones, hay dos tipos de navegaciones, primero que todo. Está la navegación vista horizonte, que esa es la navegación más sencilla, porque tú mantienes tu vista al horizonte y tú puedes ver, ¿verdad?, la orilla del mar, y cualquier situación tú vas a la orilla y entonces puedes protegerte ante cualquier problema o situación. Pero también está la navegación de profundidad o la navegación hondo calado, que es la navegación ya en agua más profunda.
Cuando es la navegación de aguas más profundas, mayormente los grupos indígenas navegaban de noche. De noche para utilizar las estrellas como punto de referencia. Si navegaban de día, las estrellas están allí, pero el sol, ¿verdad? La luz solar las opaca. Así que mayormente, y también para evitar el calor, normalmente pues, navegaban de noche. Eso no quiere decir que toda canoa, toda embarcación que salía llegaba a su destino final, ¿verdad? Posiblemente unas cuantas perecían en el camino. Pero llegaron las necesarias para comenzar la historia prehistórica de Puerto Rico y el Caribe. Más nunca en Ponce, donde hoy en día está el centro comercial Ponce Town Center, allí era un gran depositorio de la cultura arcaico. El sector Las Cucharas en Ponce, de hecho, se llama Las Cucharas porque se encontraron el yacimiento de cucharas o parecidas a cucharas de los indios arcaicos. El sector Las Cucharas en Ponce, Angostura en Barceloneta y Cueva de María la Cruz en Loíza. Cueva de María la Cruz posiblemente es el espacio arqueológico más conocido de la cultura arcaica en Puerto Rico porque tenemos un parque en el municipio de Loíza. Más que una cueva parece una gruta, no una cueva honda, donde se han encontrado restos de los grupos arcaicos en la isla y en la región de Loíza. Allí es un parque, ¿verdad?, que está abierto al público, un buen lugar para el espacio de verano, para estar con la familia y también conocer sobre nuestros antepasados, sobre esos primeros momentos que llegaron a Puerto Rico. Luego va a venir la cultura saladoide. Y aquí es que comienza la historia de nuestro apreciado centro indígena de Río. Estoy trabajando en mi mente. ¿Cómo diferencia una cultura de otra? Muy bien. Porque estoy tratando como que de cómo diferenciar la arcaica de esta, de este. Muy bien. Pues a medida que los arqueólogos, primero que nada, ¿verdad? Algo bien importante, estos nombres que los arqueólogos le dan a los grupos son nombres en referencia a lugares o espacios geográficos que se encuentran o de acuerdo al material abundante que se encuentra. Por ejemplo, Saladoide este nombre viene del pueblo saladero que se encuentra en Venezuela, donde se ubicó el primer yacimiento de esta cultura. Ahora, ¿cómo sabemos crear una demarcación o una diferenciación de las distintas culturas que hay? Pues eso depende en el énfasis del material o el material que se encuentra. Era algo que iba a mencionar al final, pero al final la mucho más. Por ejemplo, cuando hablamos de la cultura saladoide, podemos encontrar que ellos pintaban sus vacías en blanco sobre rojo. Cuando vemos los indios taínos, vemos que ellos utilizan técnicas de incisión con puntos agujeros detrás de luego al principio al final de las incisiones. Cuando los arqueólogos comienzan a notar una tendencia en una modalidad de cómo hacer o confeccionar un material, pues se denomina una cultura. Y ahí está la cultura arcaico, la saladoide, pretaíno y taíno. Dependiendo cómo es el énfasis en que ellos proveían para trabajar un material, pues ahí como comenzamos a notar una tendencia en confección y a medida que vemos un cambio de estilo, pues ahí denominamos una nueva cultura. Recuerden que esta gente posiblemente no se llamaban ni saladoides, ni arcaicos, ni pretaínos, un nombre que nosotros le damos. Igual la palabra taíno es un adjetivo que quiere decir bueno o amistoso. Ellos no se llamaban taínos y posiblemente no vamos a conocer cómo ellos se llamaban. Como ellos se llamaban, a lo mejor tuvieran un sistema de escritura que me identificara sus nombres propios. Pero a medida que evoluciona la confección de materiales y vemos un cambio en estilo, pues ahí es que de manera muy probable se tira, probablemente de una manera de tendencia, se tira una línea y decimos que hay una cultura nueva. Pues los saladoides, ellos van a llegar a lo que es el centro ceremonial indígena de Chile hace 1800 años atrás, alrededor de los años 200, 300 de nuestra era, pero
para el Caribe, ellos llegan alrededor del año 430 antes de Cristo. Ellos son originarios de la región de Saladero, Venezuela, como les mencioné. La expresión saladoide del Caribe se llama cedrosiano, el saladoide cedrosiano, esa es la expresión caribeña del Caribe. Lo que recuerden es que el primer saladoide es continental, es de América del Sur, de la región del Orinoco, pero una vez llega a las islas, como la isla de Trinidad, que de hecho el nombre cedrosiano viene de la región cedrosia de Trinidad, pues van a adoptar el nombre de cedrosiano saladoide, donde vamos a notar que ellos van a pintar sus vasijas en blanco sobre rojo y van a crear un tercer color. A través de la mezcla del blanco sobre el rojo, se crea el color rosa o color salmón, ¿verdad? Como efecto de la combinación de ambos colores. Así que van a tener mayormente de 3 a 4 colores. Esos colores se forman a través de pigmentos naturales, ¿verdad? Porque no había crayolas, no había pintura. Son pigmentos naturales como el jagua. ¿Alguna vez han escuchado del jagua o han visto la pintura del jagua? ¿Sí? Una pintura natural y es un pigmento, ¿verdad?, que viene de la fruta del jagua, que con alteraciones de los elementos humanos que se encuentran en el distinto punto geográfico, pues se puede producir esa pintura. Esos pigmentos, ¿verdad?, ellos lo podían hacer para entonces hacer una pintura y decorar sus vasijas. La cultura material de los saladoides se conoce por su cerámica decorativa. En Puerto Rico es bien importante señalar que algunos arqueólogos mencionan que con los saladoides va a llegar la cultura arahuaca a Puerto Rico o el proto-arahuacanismo a la isla. Mayormente eso lo asociamos más con los pretaínos y taínos, pero hay que recordar que los arcaicos y los saladoides son productos de migraciones al Caribe. El pretaíno y taíno son producto de una evolución social que va a ocurrir en nuestras entrañas regionales, en nuestro Caribe. Así que ellos son los que van a comenzar a crear esos primeros pasos de la cultura arahuaca. Ahora, la cultura arahuaca, la idea de la cultura arahuaca es un concepto sombrilla, donde se acomodan distintas culturas del Caribe. Yo siempre lo comparo, ¿verdad?, con la cultura, con los grupos latinoamericanos, que es colombiano, dominicano, como nosotros. Pero lo mismo pasa con el grupo arahuaco, es un concepto sombrilla, donde hay distintos grupos indígenas originarios enmarcados allí. Los saladoides también van a traer a la isla un desarrollo tecnológico. Lo que conocemos el arco y la flecha hasta el momento fue traído por los saladoides, lo que hay evidencia, ¿verdad? El arco y la flecha, el tipo de hacha petaloide, o mejor dicho, una hacha fabricada para cortar y para desgarrar y para machucar, lo van a traer los saladoides. Lo que también lo que es el pigmento y la pintura va a ser el saladoide también. Así que ellos van a desarrollar a Puerto Rico con un avance tecnológico precolombino o prehistórico que la cultura del caico pues no trajo consigo. El arco y la flecha es bien importante porque eso denota que ellos venían de una región que había grandes animales terrestres para la caza. Una vez llegan al Caribe, pues ellos van a tener que modificar su modus operandi o su estilo de vida. Y esa demarcación se nota hasta en sus expresiones artísticas. Porque el saladoide tardío, o la segunda fase del saladoide, van a modificar la pintura de sus vasijas. Ya no van a pintar en blanco sobre rojo, van a comenzar solamente a tener un color carbón en sus vasijas, pero ya no las pintan en blanco sobre rojo. Cuando las pintan en el famoso blanco sobre rojo, se conoce como estilo Hacienda Grande, que ese es el primer estilo artístico que los saladoides traen al Caribe. Luego se va a llamar cuevas, que es el estilo tardío, el estilo cuevas, cuando ya dejan de pintar
sus vasijas. En Puerto Rico, la primera persona, el primer hallazgo de la cultura saladoide de Puerto Rico fue en Ponce, en el barrio Caras. Y de ahí entonces, en toda la isla comenzó a encontrarse distintos yacimientos saladoides en la región, especialmente costera de Puerto Rico. Ellos se asentaron usualmente cerca de los ríos y el mar, y sus pobladores se localizaban cerca de las zonas de mangle. Recuerden que la geografía que nosotros conocemos de Puerto Rico hoy en día no era la misma para aquel entonces, ¿verdad? Los sitios saladoides tempranos tienen que ser bastante extensos y posiblemente de gran concentración poblacional, especialmente los saladoides tempranos. Ellos venían, ¿verdad?, en bandas grandes y tenían una concentración poblacional bastante numerosa. Ya el saladoide tardío, el cueva, va a bajar el contenido de su población. Muy posiblemente eso se debe por la reproducción de alimentos. Aunque los saladoides conocían la agricultura de manera ya avanzada, pero no se reproducían los alimentos necesarios como sí ocurre en las tierras continentales, que al poder reproducir más alimentos se pueda tener un mayor número poblacional, mientras que en las islas no era posible y van a reducir el número de sus miembros. Tíbet, por ejemplo, es un buen espécimen de lo que es el saladoide tardío, o el saladoide del estilo Cuevas, cuando ya el grupo poblacional pues, era menor. En relación con los saladoides y Tíbet, pues miren, ellos son los primeros que van a asentar lo que conocemos como el centro ceremonial. Y van a tener un cementerio. Algunos arqueólogos señalan que posiblemente había pequeñas comunidades y viviendas, lo que conocemos hoy en el espacio arqueológico. Y en el centro ceremonial se han encontrado alrededor de unos 170 restos humanos, la mayoría de los grupos saladoides. ¿Por qué? Porque ellos se iban a sentar aquí, mas enterraban también a sus muertos aquí. Además de que si se asentaban y enterraban a sus fallecidos, pues se va a encontrar un gran número de artefactos materiales. Por eso es que la mayoría de los artefactos que encontramos aquí son saladoides. Pero los pretarinos dejaron en este lugar un legado, que fueron los batalles y las plazas. Así que Tíbet pasó a ser de un centro comunal a un centro ceremonial, un centro de comunidad por los indios saladoides a un centro ceremonial por los grupos pretarinos. A través, ¿y cómo fue esa modificación, cómo fue esa transformación de ese espacio, yo diría, de ese espacio espiritual de estos grupos? Pues por la construcción de los batalles y plazas. Los batalles y plazas son nuestra infraestructura prehistórica o precolombina. O sea, esa es nuestra infraestructura. Hoy en día, ¿verdad? Son edificios, urbanizaciones, calles, ciudades, pero lo que era equivalente a su infraestructura, a sus ciudades, a sus centros urbanos, eran las plazas y los batalles. En otras culturas mesoamericanas, que eran los grandes centros como Teotihuacán, Kukulcán, o Machu Picchu, Kukulcán, ¿verdad? Lo que es Yucatán, Teotihuacán, lo que es en el centro de México, o Tenochtitlán, en lo que conocemos hoy como Ciudad de México. Esos eran los grandes espacios culturales de las culturas mesoamericanas, o en América del Sur, y sus pirámides eran su infraestructura, sus edificios, o Machu Picchu en Perú, de Sacsayhuamán en Perú también, en la región del Cusco. Pero aquí la infraestructura son los batalles y plazas. Hay que tener eso en contexto, ¿verdad? Y eso es nuestra, no me gusta decir comparación, pero nuestro barómetro con otras culturas precolombinas, más o menos del mismo tipo de espacio o de la época. Las aldeas tempranas de los saladoides consistían de 10 a 15 bohíos y las tardías de 2 a 5 bohíos. Ahí es que donde cae la comunidad saladoide en Tíbet. Yacimientos y excavaciones saladoides, o por lo menos la más reconocida, que está Tecla en Guayanilla, Solcé en Vieques, Hacienda Grande en Loíza, nombre familiar porque le iba a venir al estilo Hacienda Grande. Canas y Tíbet en Ponce. Canas fue
donde se encuentra hasta el momento el primer yacimiento que se encontró, el más antiguo, pero el primero que se encontró de la cultura saladoide en Puerto Rico, y Maisabel en Venezuela, en Vega Baja. Que Maisabel es bien interesante porque hay unos montículos y debajo de esos montículos, de esas pequeñas montañitas, hay yacimientos saladoides. En Tíbet pasa igual. Si ustedes van a la zona arqueológica, en lo que llamamos el Batey de la Herradura hay un montículo. Pero ¿qué ocurre? Los indios pretaínos aplanaron ese montículo para construir el Batey de la Herradura, uno de los batalles más impresionantes del centro ceremonial y de Puerto Rico también. Pero la casualidad, lo interesante es que debajo de ese montículo se encontró artefactos saladoides, igual que el Maisabel. A diferencia que los pretaínos no evolucionaron a Maisabel como se lo hicieron con Tíbet. Pero en los dos está el mismo aspecto, montículo con yacimientos saladoides. A diferencia de nosotros, que los indios pretaínos, vuelvo y repito, lo aplanaron para entonces construir el posible batey de la herradura. Estos son estilos Hacienda Grande. En el museo tenemos una muy buena, aquí en el Museo Indígena de Tíbet tenemos unas expresiones de vasijas saladoides bien elegantes, muy impresionantes también. Yo siempre digo que parecen vasijas de la antigua Grecia cuando hacemos referencia, pero no es de la antigua Grecia, es de nuestros grupos aquí en el Caribe. Así que tienen una técnica muy avanzada de cómo confeccionar y cómo decorar las vasijas. Y también esto es bien importante porque mayormente los grupos prehistóricos, aquí vemos una evolución hasta en el pensamiento espiritual de los grupos indígenas, porque mayormente los grupos prehistóricos no se preocupaban tanto por cuando confeccionaban objetos y materiales. Ellos no se preocupaban tanto por la estética, si se viera bonito o se viera elegante. Ellos se preocupaban más por lo esotérico. Y lo esotérico es lo oculto, lo misterioso, dentro del camino para encontrarme con ese posible Dios y diosa. Y así que los grupos prehistóricos, desde los tiempos mesopotámicos, africanos, europeos, confeccionaban su material pensando en lo esotérico, en lo misterioso, en lo arcano, no en la estética. Pero aquí ya vemos una evolución en la estética, ¿verdad? En lo bonito, en lo bello, a través del arte. Parece que también algunas personas comentan que los saladoides ellos van a introducir el arte de pintura a Puerto Rico y al Caribe también. Y esto es estilo cueva, que es el imperio tardío. Miren que las vasijas son también muy bonitas, son finas en su material, pero ya carecen de la expresión de pintura que se ve en el estilo Hacienda Grande. Entonces, aquí comenzamos con la cultura de los pretaínos. Mayormente, en los libros se comenta, ¿verdad?, que la cultura pretaína comienza del año 600 al 1200, otros del 460 al 1200, como se llaman los libros que tengan que ver con la historia indígena de Tíbet, tanto el catálogo como el libro de la historia del centro ceremonial. Pero es bien curioso porque del 600 al 1200 señalamos que es la cultura pretaína, y del 1200 al 1500 entonces es la evolución de la cultura taína. Y así que comienza la segunda fase de la historia de Tíbet, pero al mismo momento ocurre una transformación social y cultural en el Caribe, porque como les mencioné anteriormente, el pretaíno es producto de una evolución social en la región caribeña, especialmente en la española y en Puerto Rico, que es donde va a comenzar a surgir esta cultura pretaína y por ende la taína. El grupo pretaíno de la española va a estar mayormente influenciado por los casimiroides, por esos antiguos arcaicos, pero los grupos que van a evolucionar a ser pretaínos en Puerto Rico van a tener un trasfondo más rico culturalmente, porque está el orqueoroide, que es el arcaico de la región oriental del Caribe, está el saladoide. También hay culturas menores
que se establecieron en Puerto Rico, que es el huecoide y el barrancoide, que aunque son culturas menores y no se determinan como culturas matrices de la historia precolombiana de Puerto Rico, pero influenciaron en el desarrollo del pretaíno, y va a ser un pretaíno, ¿verdad?, con un mayor acervo cultural y una mayor expresión cultural, porque nosotros aquí tenemos un parque pretaíno. En ningún lugar del Caribe hay parques de cultura pretaína. Eso quiere decir que ya los pretaínos de Puerto Rico, recogiendo todo ese trasfondo cultural, pudieron enriquecerse tanto para comenzar la confección de batallas y plazas bastante avanzadas para ser de cultura pretaína. No tan avanzados como los taínos, pero para ser grupo pretaíno representa un avance muy sofisticado en el desarrollo de plazas y batallas. Los yacimientos más importantes de esta cultura se han encontrado en la costa sur y oeste de Puerto Rico. Mayormente se encuentran en lo que viene siendo el mid-range o el rango medio entre la zona montañosa de Puerto Rico y la costa. En arqueología eso se llama una línea liminal. Una línea liminal es una demarcación psicológica espiritual o mágico-religiosa entre el espacio terrestre o el espacio material, que es el mundo costero, y el espacio de los dioses, que es el mundo de la montaña. Así que está en esa frontera liminal, pues en esa demarcación psicológica espiritual, se ubica Tíbet y se ubican algunos yacimientos de las culturas pretaínas, especialmente del pretaíno temprano. Así que ellos tenían, si vemos, ellos tienen ya un concepto de lo que era el espacio geográfico de Puerto Rico, a diferencia de nosotros, que ellos mezclaban o hilvanaban, ¿verdad?, unían su concepto de espacio y tiempo con lo espiritual. Ellos no desligaban su historia cultural, su historia social del espiritual. Así que esa línea liminal que les señalo es una frontera espiritual, económica, material y social para uno acercarse entre medio de los dos mundos, el mundo de los dioses y el mundo de mi economía, de mi política y de mi desarrollo social, que es el mundo costero. El incremento, vamos a notar un incremento en la demografía y en el aumento de distribución en la región central de la isla. Y también en lo que se llama el comercio marítimo. Ya tenemos evidencia con los pretaínos que ellos comercializaban no solamente con los grupos aledaños a ellos, sino que igual que al igual que los taínos, ellos navegaban el Caribe y hacían contacto y hacían comercio con otros grupos indígenas de la región occidental del Caribe, Cuba, Jamaica, la Española, con los grupos indígenas de las Antillas Menores, con el archipiélago Lucayo. El archipiélago Lucayo son las Islas Bahamas y las Turcas y Caicos. Todo ese espacio se conoce como el archipiélago Lucayo y la región norte de América del Sur. Allí sabemos que se hace un contacto, porque aquí se han encontrado, por ejemplo, huesitos de conejillos de India o los guinea pigs de la región andina. O en que se han encontrado artefactos del cóndor andino también. Que eso refleja un intercambio cultural entre los grupos del Caribe y los grupos del norte de América del Sur. Ahora, no quiere decir que nuestros grupos indígenas llegaban a los Andes, posiblemente, ¿verdad? No hay evidencia de eso. Pero que de los Andes hay un grupo que comercializaba con los indígenas, con los grupos al norte de América del Sur, y a la vez ellos intercambiaban con los indios del Caribe. Y así iban a crear un comercio. ¿Han escuchado alguna vez de la ruta de la seda? La bien famosa entre Europa y Asia. Pues había aquí una ruta marítima de intercambio cultural, comercial. La diferencia es, y lo triste es que no se dejó escrito porque no tiene una escritura desarrollada, pero también había un intercambio cultural, material, espiritual, como la ruta de la seda en Europa, pero con nuestros grupos originarios en el Caribe insular, ¿verdad? Las islas del Caribe, incluyendo el Lucayo de las Bahamas,
y con el norte de América del Sur, que viene siendo el Caribe continental. Estas culturas se consideran como una transición que define la cultura taína. Algunas personas me han preguntado cómo podemos hacer una diferencia entre cultura y pretaína. Yo siempre digo que es en el énfasis de la expresión artística. Por ejemplo, los pretaínos, ellos hacían los batalles y las plazas con monolitos, piedras grandes, anchas. Hacían los petroglifos más sofisticados, más elaborados. Si uno visita el centro indígena de Caguán en Utuado, uno parece que está caminando en un museo al aire libre. Cuando va por esa plaza mayor y comienza a ver esos petroglifos tan impresionantes, más altos que yo y más anchos. Mientras que aquí en Tíbet, ¿verdad? Vemos, en vez de monolitos, vemos rocas que llegan más o menos al tamaño de mi rodilla. Tienen unos petroglifos más sencillos, más elementales. Pero no por eso es de menos valor histórico. Es que se estaba creando el asentamiento para esa cultura floreciente que va a ser el taíno. Y hay que recordar también que tal vez en otras regiones de las Américas ellos tenían los mayas, los aztecas, los incas, los toltecas, los aztecas, pero el grupo más desarrollado y avanzado que dominó el Caribe en algún momento fueron los taínos, que iban desde Jamaica, la región oriental de Cuba, la Española, Puerto Rico y hasta la isla vieja estadounidense. Toda esa región era dominada por el taíno y era esa edad de oro de la región del Caribe. Sí, eso está ahí, es una recreación, es una recreación de Caguana, una recreación de hecho de Caguana. Los grupos pretaínos van a desarrollar semillas. Los semillas vienen siendo unos ídolos de piedra o una figura de piedra. Algunos dicen que eran representativos de fuerza de la naturaleza, espíritu de los dioses, fuerza de algún animal, porque para ellos la zoología, no la zoología, pero la zoología era muy importante. Ellos mezclaban figuras zoomorfas, antropomorfas o zoantropomorfas en sus expresiones artísticas. Y los semíes pues, son representativos de esas expresiones de su divinidad, fuerza de la naturaleza, elementos mágicos religiosos, donde ellos lo utilizaban para hacer distintas oraciones. También dice que son representativos de picos de montaña, o viene siendo la parte de arriba de la montaña, donde ellos entendían que estaban sus dioses, ¿verdad? Como Yukiyu, etc. Estas personas, estos representan que ellos eran animistas. ¿Ustedes han visto la película Pocahontas de Disney? ¿Verdad? Que ella lo va como un árbol. Eso es animismo, como un árbol no tiene ese tipo de vida. Tendrá una espiritualidad, ¿verdad? Para los grupos animistas. Pero para ellos, ¿verdad? Es un concepto de animismo, que cada artefacto de la naturaleza pues, tiene una espiritualidad. Y ellos la representaban con semillas. Si ellos consideraban un río sagrado, un árbol sagrado, puede ser un semí de árbol. Hay evidencias de semillas de caracoles, de madera y de piedra también. Y es una expresión artística importante, especialmente en el énfasis religioso. Aquí hasta el momento no hay evidencia que nuestros grupos originarios construían templos a dioses. No hay evidencia de eso. Pero sí, ellos tenían espacios que posiblemente se conocen como Q en singular o Q estructural, donde ellos distribuían los semillas en ese espacio y hacían sus adoraciones y oraciones. Ellos utilizaban una técnica que era slash and burn en inglés, o cortar y quemar en español, donde quemaban los árboles en las ramas, de una vez fertilizaban la tierra para la cual de los comuncos, pero también utilizaban ese espacio para tener un lugar sagrado o ceremonial para sus espacios de oraciones y adoraciones. Recuerden también que hacían vacías con representaciones zoomorfas, como les dije, y aquí comienza a verse esas primeras expresiones de batallas y plazas con los grupos pretaínos. Los dúos, que son los asientos de piedra, que siempre se narraba que era un posible cacique, aunque en Puerto Rico no hemos encontrado evidencia
de un enterramiento con material especial que vaya a decir con nosotros que esto era un líder cacical. Cualquier hay evidencia hasta de un enterramiento de cacique. Sí, las crónicas españolas hablan de Orimaná, pero posiblemente se referían a indios líderes o guerreros líderes. Pero un grupo, un cacicato o un cacique, cuasi rey, como describían los españoles, y como comenzó a fomentarse en los primeros años de instrucción pública, luego que se establece el Estado Libre Asociado y el Instituto de Cultura Puertorriqueña, luego el Departamento de Educación, pues eso poco a poco ha ido cambiando. Recuerden que la antropología es una ciencia que siempre está en modificación y en cambio. También igual que lo vamos a ver más adelante, en esa posible jerarquía social que tenían los taínos, pues se entiende hoy en día que esa jerarquía social era la forma de cómo los primeros escribanos y cronistas organizaron la estructura social de los taínos para informarse las reglas. Pero ellos posiblemente no tenían un sistema de clases sociales, porque el sistema de clases sociales es un concepto europeo de cómo organizar la sociedad. Ellos posiblemente tenían un sistema de división de trabajo basado en una economía central de acuerdo a la comunidad o de acuerdo a las necesidades que la comunidad requería. Una división de trabajo es simplemente que se trabaja de acuerdo a la necesidad. No se produce más, así que no hay explotación, no se produce menos, por ende no hay necesidad. Se produce lo que se necesita. Y ellos posiblemente vivían en una economía planificada y organizada y centralizada también. Yacimientos y excavaciones de los pretaínos, bastiones y Villa Taína en Cabo Rojo, Paso de Limpio y la región Maisabel de Vega Baja, que les dije, en Maisabel hay dos, está el de los indios Guineri, pero también se han encontrado yacimientos de los indios pretaínos, Tibet en Ponce, que en Tibet vemos la unión de las dos culturas, y Tetra en Guayanilla. No son vasijas pretaínas, son fotos del museo, aquí del Centro Ceremonial Indígena de Tibet. Ven que son un poco más prácticas, que ya comienza a tener incisiones. Incisiones son que cuando el barro todavía está blandito, pues se pueden hacer líneas, diseños y dibujos. A la gente a veces hace cuando están pavimentando una calle con la prensa, que hacen dibujos y nombres, que así ellos pueden hacer también. Esta es ya una ilustración de nuestro parque, que es el único parque en todo el Caribe que se especializa en la cultura pretaína. Bien importante la Plaza de la Estrella. Nosotros aquí tenemos 9 estructuras de piedra, como yo digo, 7 batallas y 2 plazas. Las 2 plazas están aquí, la plaza principal. La plaza principal es bien importante porque era donde se celebraba el areito. El areito posiblemente era una fiesta comunal que duraba de 2 a 4 días, donde se intercambiaban alimentos y productos, se intercambiaban artefactos, pero sobre todo, lo más importante en el areito era el intercambio de la historia oral, para enseñarle a las generaciones más jóvenes la historia de su comunidad y de su tribu. Venía el chamán o el boique y comenzaba a relatar esa historia original, esa historia originaria. En la arqueología yo creo que eso tiene un nombre. Eso se llaman los mitos cosmogónicos, donde se trata de recrear, más allá de recrear, se trata de revivir la historia del pasado. Nosotros hoy en día recreamos un evento, ¿verdad? Recreamos historia, recreamos actividades, pero ellos buscaban con el mito cosmogónico, más allá de revivir, era revivir el pasado, para entonces comprenderlo en el presente. La Plaza de la Estrella, algo bien importante de la Plaza de la Estrella es que posiblemente se usaba como un sitio de observación astronómica, es claro, pero hay que recordar que ellos, ¿verdad?, al no separar lo que es lo espiritual con lo social, y al esto ser un centro ceremonial, ellos trataban de estudiar
o conocer el mensaje de los dioses a través del estudio de las estrellas. En los términos teológicos modernos se llama teodicea. Entender la espiritualidad a través de elementos naturales. Pues ellos llaman esos son conceptos universales, que nosotros le demos nombre ahora, que son otros reinos. Pero son conceptos que siempre el ser humano ha practicado. Cómo puedo llegar a Dios de manera sobrenatural y cómo puedo llegar a Dios de los dioses de manera natural. Y ellos pues, posiblemente practicaban lo que se llama teodicea, tratando de mirar las estrellas y entender o interpretar el mensaje de los dioses a través de las estrellas. Yo siempre digo que es bien curioso y es bien importante señalar que no es casualidad que en este lugar esté ubicado este espacio estelar, esta plaza de la estrella, y a 40-45 minutos hacia el norte, allá está el radiotelescopio de Arecibo, ¿verdad? Son dos puntos bien importantes. Más al norte está estuvo el radiotelescopio de Arecibo. Y aquí, la plaza de la estrella. Quiere decir que esto siempre ha funcionado como un lugar de observación astronómica en tiempos prehistóricos y en tiempos modernos o contemporáneos. Y que estos indios sí sabían lo que estaban haciendo. También comprobado por los estudios más científicos. Cuando ya entonces se hace el telescopio de Arecibo. Y recuerden que es una misma zona geográfica. Tal vez nosotros lo vemos hoy como, pues, estamos en Ponce y ellos aquí en Arecibo. Pero ellos no tenían esas limitaciones geográficas políticas que nosotros conocemos hoy. Para ellos es un mismo espacio orográfico, geográfico, climatológico, ¿verdad? Muy importante. Y si venimos a ver, el telescopio de Arecibo ya está en la falda de la montaña de Arecibo hacia la costa. También es una forma lineal, una demarcación también lineal, como ellos hicieron en la Plaza de la Estrella. Los taínos, ya aquí entonces termina la historia de Tíbet, alrededor, el periodo pre-taíno de Tíbet de los años 900 años, y comienza entonces el periodo taíno tanto en todo Puerto Rico. En Tíbet no se aunque en Tíbet se encontraban artefactos taínos, como vemos aquí, pero no se denomina un centro ceremonial taíno porque no hay suficiente material para considerarlo un espacio de uso y actividades. Muy posiblemente habían otros espacios taínos alrededor de Tíbet donde ellos caminaban y andaban y dejaban artefactos por el camino, como por ejemplo Jácana. Jácana, el sector Jácana en el barrio Tíbet, está justo al norte de donde estamos localizados, donde se han encontrado batalles taínos, se han encontrado plazas taínas, incluso el segundo petroglifo de lo que viene siendo Atabey, que para de acuerdo a los cronistas era la diosa madre o la mamá de Yuquillú, se encontró aquí en Ponce, uno en Caguana y otro en Ponce, que luego que se hizo la represa portuguesa, el gobierno federal se quedó custodiando la tierra mencionada. Otro bien importante recalcar que los cronistas, aunque la información de las crónicas no es la más fidedigna o la más certera respecto al estudio de la cultura indígena de Puerto Rico, pero hay que recordar que ellos fueron los únicos testigos que escribieron de nuestros grupos originarios. Y al ser los únicos testigos, ¿verdad?, de nuestro grupo originario, lo que escribieron es la letra más cercana a lo que a personas que vieron a nuestros indígenas. Así que aunque no es la información más fidedigna, pero es importante uno tenerlo a su lado cuando estudia la historia de los grupos indígenas en Puerto Rico junto a los libros de arqueología. Los taínos ya es la última cultura indígena en Puerto Rico antes de la llegada de los españoles en el año 1500. El término taíno se adoptó en el siglo XIX y significa nuevo. Y al momento de la conquista, esta cultura se extendió desde Jamaica hasta las Antillas Menores. De hecho, los primeros humanos en colonizar a Jamaica fueron los pretaínos. Los arcaicos no habían llegado a Jamaica. Los saladoides no llegaron a Jamaica hasta ahora, según la evidencia. Son los pretaínos los primeros los que van a llegar a Jamaica. Y luego de los pretaínos, alrededor del año 600 hasta 1500, que llegan entonces los españoles.
colonizan a Jamaica a través de lo que hoy se llama Spanish Town, que después los ingleses lo cambiaron a inglés, pero era el nombre original, Spanish Town, o el pueblo, o el español, o el español en Jamaica. Por ejemplo, ya una vasija taíno tiene cubierto de incisiones. Estos símbolos posiblemente tengan algún significado que no vamos a conocer, no conocemos. Estos círculos, estas líneas, recuerden que todo este arte tiene un significado detrás. Ellos no construían por construir o no hacían una línea meramente por hacer, sino que había un significado espiritual detrás, económico y social. Esta es la expansión del Caribe, la expansión de los taínos. Vienen como, ¿verdad? Desde Jamaica, esta es la región oriental de Cuba, la región occidental, centro y occidental de Cuba, la española, Puerto Rico, el taíno oriental. Y todo esto era el dominio de los taínos. Los taínos posiblemente no tenían un sistema unitario político, ¿verdad? O una nación política, pero sí tenían una nación cultural, que era el dominio de esta región caribeña. El taíno clásico viene siendo, hasta el momento, el taíno más sofisticado y más avanzado. Recuerden que el taíno clásico, especialmente el taíno que surge en Puerto Rico, va a tener el enriquecimiento del acervo cultural de los distintos grupos migratorios. Y esto fue lo que le dije de la posible organización social de los taínos, que esto es mayormente basado en las ideas de los primeros conquistadores, los escribas, los cronistas, y luego que pasó y continuó promulgándose como la sociedad taína, con Naboria, Boriques, taínos y caciques. Pero de momento, ¿verdad? Se encontró la evidencia de caciques, sí, se encontró, ¿verdad? Pero toda cultura tiene un grupo, alguien líder o un grupo de líderes. El coique, que viene siendo el representante o el mensajero de los dioses con los humanos, la persona que se dedicaba a dirigir las ceremonias y los rituales espirituales de los grupos taínos, y los nabores y los taínos. Pero recuerden que este concepto de clase social, clase alta privilegiada, clase trabajadora, es un concepto europeo, de división de clases sociales. Sociedad taína. Aquí nosotros teníamos antes, ¿verdad?, del huracán María, una recreación de una línea, de acuerdo a las crónicas de Fernando González Tobiedo. Y ahí teníamos un yucayeque muy bonito, con un caney que posiblemente era el bohío especial para el cacique, como dicen, ¿verdad?, la historia convencional de Puerto Rico y los distintos diseños. Cuando yo digo AKB, me refiero a esta, que dice también la mujer de Caguana. Este petroglifo se encuentra en Caguana, pero aquí en Ponce se encontró también un petroglifo en Jácaras, donde hoy en día está, ¿verdad?, el sistema forestal de Estados Unidos y recursos naturales. En Jácaras se encontró unos bateres con atabel, pero decapitado. En Caguana está atabel con cuerpo completo, pero allá en Jácaras, Ponce, está atabel decapitada, con la cabeza invertida. En el museo hay una foto, ¿verdad?, de cuando se encontró el lugar. Y es bien interesante porque, ¿verdad?, la ponen con cabeza invertida, porque aparece, como llaman, decapitada. Es un misterio que nosotros buscamos alguna solución para conocer si era que estaban desacreditando algo. Eso está por conocerse. Siempre yo señalo que dentro del barrio Tibe está el centro de Jácaras. Nosotros estamos en el sector La Vega de Tani, que la Vega de Tani se refiere al hacendado don Atanasio, que alguna vez era dueño de estas tierras para el siglo XIX. Ya estamos por terminar. Entonces, esta es la tabey que yo les mencioné en Caguana, forma de petroglifo, tienen los espacios. Otras ilustraciones de Caguana.
los tubos, hechos ya de madera o piedra. Fin de los grupos originarios. Con la llegada de los españoles, la sociedad indígena llegaría a su fin y las migraciones forzosas, muertes por la guerra, de acuerdo a las crónicas, enfermedades y trabajo obligatorio para deteriorar la calidad de vida de los taínos. Y comenzaron entonces ya sea a morir o a emigrar el Caribe. Ya a finales del siglo XV y XVI, según registraron los cronistas españoles, ellos son los primeros que van a evidenciar que en esta tierra habitaban unas personas que llamaron indios, por la idea de que habían llegado a la tierra lejana de Asia. Recuerden que Cristóbal Colón, él pensaba que iba de camino hacia Asia, hacia Japón, la India, la tierra del lejano oriente. Él desconocía que había una masa de tierra tan grande, lo que es América del Norte y América del Sur. Hay estudios, porque en referencia a eso, sí se sabía que habían islas y tierras grandes en Groenlandia y lo que hoy le llamamos Quebec, por los vikingos. Los vikingos, ellos comenzaron a navegar, llegaron a Islandia, llegaron a Dinamarca, y en la región de Gaspé, en la provincia franco-canadiense de Quebec, de Canadá, allá en Quebec, hay yacimientos de los vikingos. Y hay asentamientos vikingos. Y claro, posiblemente esas historias vikingas bajaron a lo que es el Reino Unido, y luego entonces, porque los vikingos invadieron el Reino Unido, y luego entonces a España. Ahora, de ahí a conocer esa gran inmensidad, desde Alaska hasta la Patagonia, de eso no lo conocían, dudo que en ese momento lo conocieran así. Ellos por los escritos geográficos de Marco Polo, de llamarle Indias a las islas y tierras del lejano oriente. Y los españoles tuvieron muchas crónicas históricas de estos indios, pero sin conocer su trasfondo histórico. Estas son ilustraciones. Esto es un mapa temático que yo hice hace mucho tiempo atrás de los distintos libros de cómo organizaban o de cómo se organizan las distintas culturas indígenas que alguna vez habitaron Puerto Rico y el Caribe. Estamos ya viene siendo un insumo de los arcaicos, saladeros sebastianos, de sus distintas subdivisiones, de los teonoides. Cuando vieron los teonoides hay dos tipos de cultura, el helena y el ostiones, o los ostión. Los ostiones son de la región oeste de Puerto Rico, oeste. Los helenas, región este de Puerto Rico. Si venimos a ver, Chile se encuentra en el mismo centro de ese este-oeste, por eso es que se encuentran los dos estilos aquí, que convergen en la región de Chile. De hecho, aquí tenemos un batey que se llama el batey de Santa Elena. Santa Elena, ella es la patrona católica de los arqueólogos, y como se encontró estilo de ese Santa Elena allí, pues se llama el batey de Santa Elena, pero también se encontró de estilos posteriores. Aquí en Chile, que es el que mayormente predomina aquí. Y el chicoide, que es el taíno. Ahora, de manera breve, para hablar sobre la historia del centro indígena de Tíbet, con el paso de la tormenta Loíza en el 1975, ¿verdad?, van a provocar grandes inundaciones que van a destapar esta área geográfica. Vecinos del área, como Luis Hernández, comenzaron a recorrer el área para ver los daños ocasionados por la tormenta. Luis Hernández, como otros vecinos, y eso está aquí en el sector de Comaviejo. Son las casas que están detrás del estacionamiento del centro ceremonial. Ellos comenzaron a recorrer por el área para ver los daños que causó la tormenta Loíza. Empezaron a encontrar piezas, artefactos y líneas de piedra que asimilaban baterías y plazas. Recuerden que una vez pasan las grandes inundaciones de la tormenta Loíza, van a remover el sedimento y la tierra y van a comenzar a salir esos artefactos arqueológicos. Se cree que hace 1180, 1190 años atrás, un disturbio climatológico destruyó Tíbet, lo tapó, y los indios pretenios tuvieron que migrar o irse. Y por otro disturbio climatológico o meteorólogo, va entonces redescubrirse Tíbet. Y es curioso porque Loíza es un nombre de una cacique.
¿verdad? La cacique de la región de Loíza o de Loíza. Estas son las primeras observaciones del área, cómo era ese Tíbet meses después de la tormenta tropical. Los vecinos contactaron al grupo de arqueología del oeste de Puerto Rico, que ellos fueron los primeros que comenzaron a hacer un monitoreo del área, y luego ellos van a contactar a la sociedad guainía de Puerto Rico. Y ahí que van a comenzar las historias de las excavaciones portales aquí en Chile. Por ejemplo, de ahí que va a surgir este libro, ¿verdad? Este fue el presidente de la Sociedad Guainía de Puerto Rico, el ingeniero Macusaje, que él fue los primeros en comenzar las excavaciones junto a otros arqueólogos aficionados y profesionales que formaron ese grupo. Y después, años después, casi 40 años después, va a publicar este libro, Tíbet, un clasificado temprano en las Antillas. Le miramos a González aquí, contando ese gesto humano, los pozos arqueológicos que a veces hacen las excavaciones, las primeras yacimientos. Miren cómo luego empezaron a excavar más, y cómo encontraron esas líneas de piedra allí, cómo encontraron esta otra tipo murallita de piedra, o lo que se llaman aceras o causeways en inglés. Si ustedes van a la zona arqueológica y van a la plaza principal, al Bate del Semí y Bate de la Herradura, van a ver ese tipo de ceras o aceras que tienen los grupos, las estructuras de piedra y otros tipos de pozos. Luego de excavaciones, estudios, monitoreo del área, pues entonces se decidió convertir este espacio en un centro ceremonial. Luego de varios años de observación, estudio e investigaciones, el parque estaba preparado para abrir al público. Las ordenanzas municipales 91 y 92, ¿verdad? Porque mi profesión es ser historiador, ¿verdad? Yo no soy arqueólogo, antropólogo, soy historiador, pero la historia y la arqueología van bien de la mano. Y pues yo dentro de la historia me dedico a buscar, documentar los archivos. La ordenanza principal 91 y 92 del 1991 y 1982 dieron oficial apertura al centro ceremonial indígena de Tíbet, y la actividad de apertura se celebró el 30 de abril de 1982. Este es el afiche que se hizo para la apertura el 30 de abril de 1982, y esta es la placa de la conmemoración de cuando abrió el parque bajo la administración del alcalde José Colón Vega y David Beneguetti y Teddy Díaz, que fueron los arquitectos e ingenieros que elaboraron la infraestructura del edificio del Centro Ceremonial Indígena de Tíbet. Esta es una foto de la apertura. Estuve buscando hasta que la pude encontrar. Viene la gente reunida en el centro, ¿verdad? O mejor dicho, en el centro de la entrada de estacionamiento, vienen los carros, ¿verdad? Estacionamiento. Era un día ese estaba lleno el centro. Distintos carros estacionados por afuera o por el área. Y este fue el día de la toma del evento, cuando abrió el parque. Miren el río, ¿verdad? La zona estaba deshielbada, el camino del puente. Aquí había un gazebo haciendo las actividades formales. Y aquí está, nosotros estamos en este edificio. Aquí está el museo y aquí está la sala de exposición. Estas son primeras fotos del centro, como se veía para el 1982. Vemos ahí la entrada. Es una arquitectura modernista, de la escuela modernista, porque Benedetti y Teddy, los ingenieros y arquitectos Teddy y David, ellos se dedicaban a hacer arquitectura y infraestructura o diseñar arquitectura modernista en Puerto Rico para los 80. También está ahí para hacer el concepto del Museo de Arte de Ponce, ese mismo ideario de esos dos ingenieros de la arquitectura modernista va también a salir el presente edificio del Museo de Arte de Ponce, que es bien similar con estas esquinas triangulares y el centro ceremonial indígena de Tíbet.
Estas son otras fotos del inicio. Ven que no hay una vega alrededor de la fuente. Cuando abrió, porque ese era el punto, ¿verdad? Hacerlo con arquitectura modernista. Ya la verja es para que la gente no se caiga en el futuro. Y miren, este es el río sin ningún oro, sin ningún árbol, hoja ni planta. El puente, miren la verja intacta, completa. Nosotros estamos aquí en este espacio, era de este espacio. Y estas son fotos de esa apertura e inauguración del Centro Ceremonial Indígena de Tíbet. La referencia, que son estos libros. Y llegamos al fin. Muchas gracias por su atención.